Hola, ¿qué tal? Muy bienvenido seas a la clase de misión y propósito de la Iglesia. Mi nombre es Fabián Encorrada, nos veremos en este cuatrimestre y en otros cuatrimestres más adelante en otras materias. En este mismo estaremos dando la materia de métodos de estudio bíblico y de esa manera también creo que ya nos conocemos por lo menos por mail y algunos por teléfono, ya que soy el subdirector académico de lo que es licenciaturas, maestrías y doctorados. Espero que por lo menos ya en video formules una idea de con quién vas a estar teniendo tus clases y la verdad espero confiadamente en que podamos tener un cuatrimestre lleno de bendición, lleno de conocimiento, pero sobre todo de aplicación, así como lo he explicado en la bienvenida y de otras maneras también lo he podido definir. No hay un propósito en sí mismo de lo que se ve en esta licenciatura de teología si no se aplica. La realidad de poder estudiar la palabra de Dios nunca quedará en el conocimiento. El conocimiento es meramente un medio, el fin en sí mismo más bien es convertirnos en varones perfectos, enteramente preparados para toda buena obra, según nos diría según de Timoteo 3, 2:15. En esa manera, entonces te doy la bienvenida nuevamente. Esperemos que en esta clase, en esta materia, pues podamos incursionar en los orígenes y los sucesos que dieron paso a lo que hoy nosotros conocemos como lo que es la iglesia. Y de esa manera, entonces, antes de cualquier otra cosa, vamos a hacer una oración. Vamos a comenzar con el pie derecho como siempre debe ser. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por esta hermosa oportunidad que nos brindas. A mí primeramente como facilitador de tu conocimiento y de tu instrucción, y también a los estudiantes que tendremos en este tiempo en la licenciatura y en este cuatrimestre, Dios. Gracias específicamente por esta materia, lo que es eh, tratar de entender la misión y el propósito que tú diste a cada uno de tus seguidores y ahora a nosotros también como discípulos tuyos y siervos tuyos de lo que es la misión y el propósito de tu iglesia, de tu asamblea, Dios. Te pedimos que en este tiempo, en particular de estudio y de lección, nos des discernimiento, nos des conocimiento y entendimiento de lo que es cada uno de los conceptos, pero sobre todo tratar de llegar a tu corazón para entender el verdadero indicio de tus pensamientos y la verdadera motivación del por qué tú hiciste y creaste una congregación, creaste una iglesia y cuál entonces debe ser su función y debe ser ahora también nuestra función. Gracias Dios nuevamente, permite que el Espíritu Santo sea el Maestro por excelencia y a ti Jesucristo que has derramado tu sangre para que nosotros podamos tener esta también comprensión y el velo haya sido rasgado entre nosotros y el conocimiento de Dios. Te damos gracias y a ti sea toda la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, antes que nada me gustaría pues explicarte brevemente cómo es que se va a dar esta materia. La materia de misión y propósito de la iglesia no va a diferir de las otras, más sin embargo no es una materia en la cual tengas que profundizar tanto. Por lo menos no te voy a pedir eso en esta en particular, a diferencia de otras en donde nos veamos como profesores. En esta materia en particular, lo que más voy a perseguir es que tú trates de generar un indicio de investigador. ¿Por qué es así? Porque hoy en día lo que es las congregaciones y la iglesia, pues nos presentan una gran gama en diversidad de, de formas de aplicar el concepto iglesia. Algunos la siguen teniendo iglesias en casa o algunos le llaman más bien grupos. Ya algunas denominaciones incluso han dejado de nombrar el término iglesia como tal. Mencionan más bien congregación o grupo cristiano o asamblea, es decir, los términos podrán variar,
pero lo que es importante es que tú puedas generar ese corazón, a ver si lo puedo usar de una manera correcta, esa labia de investigador, para que no te quedes con lo que hoy conocen tus oídos y conoce tu mente, para que no te quedes tampoco con lo que hayas asimilado en cuestión de conceptos, para que tratando de ir a lo profundo, tratando de ir a lo, a lo primordial, a lo importante, a la raíz también, eso es muy importante, de cada uno de los conceptos que componen el título de esta materia, entonces tú empiezas a desarrollar una mejor aplicación, creo yo, por así decirlo, de lo que sería la iglesia. ¿Y por qué lo menciono? Porque nuevamente yo creo que no estamos en una institución que sea humana. El término iglesia no es una institución que haya sido forjada en el corazón del hombre. Yo creo que ha sido forjado el término iglesia en el corazón de Dios, por lo que implica, por lo que debe de desarrollar, por lo que debe de impactar. Nuevamente entonces refiriéndonos al título de esta materia, por lo que debería de ser su misión y propósito. Es entonces donde si pensamos fríamente en el término iglesia, tendremos que tratar de ser un poquito más concretos y no variar tanto nuestra mente de lo que verdaderamente significa y refiere este término. También porque es importante, porque a lo largo de tu estudio en la licenciatura, como te digo, no es importante tanto el conocimiento, no es importante tanto lo que es la mención correcta de los términos, lo que va a terminar definiéndote, incluso creo yo, delante del reino de los cielos, es tu aplicación de estos conceptos y de este conocimiento. Por eso creo yo, si Dios nos lo ha permitido, trataré de ser el facilitador más completo a tu vida, para que entonces tú puedas escoger de las diferentes gamas y de las diferentes apreciaciones y sobre todo del origen de lo que verdaderamente, y no porque yo lo diga o porque algún profesor lo diga, sino porque la Biblia así lo exprese, de lo que verdaderamente debe ser el origen y la misión y propósito, y no solo de la iglesia, sino de cada una de las actividades eh, eclesiásticas o religiosas, por así decirlo, que tú puedas tener en tu ministerio. Es muy importante nuevamente que tú como estudiante y como discípulo de Jesucristo e hijo de Dios tengas la mayor cantidad de herramientas en conocimiento, pero también en aplicaciones a lo largo de la historia para que tú puedas entonces escoger y definir tu propio rumbo en el ministerio. El principio en mi corazón sería que dejaras que Dios definiera y te diera el rumbo de tu ministerio. Pero también con el paso del tiempo me he dado cuenta que esa definición y ese rumbo, aunque quede expreso de una forma tácita en la palabra de Dios, y a lo mejor Dios te la esté dando de forma significativa en su palabra, pues de todas maneras tú eres el que termina escogiendo también cómo, dónde y cuándo hacer las cosas. Pero bueno, ya no vamos a entrar tanto en esos términos. Vamos entonces a lo que sería la materia, misión y propósito de la iglesia. Lo primero que vamos a hacer también en este cuatrimestre con esta materia es tratar de definir los conceptos. De hecho, esta primera lección es meramente solo para definir los conceptos. Y por otro lado, trataremos de buscar el origen de esta institución, de esta eh, organización que Dios ha decretado como iglesia. Y dentro de esos orígenes, pues nos tendremos que ir obviamente a la Biblia, tendremos que buscar los pasajes que dan ese origen y que brindan tanto la misión y el propósito y sobre todo la columna vertebral o las bases sólidas sobre las cuales está construido este concepto y esta organización. También a lo largo de las clases veremos usos y desusos de lo que es el término de iglesia y para ello entonces usaremos otras bibliografías. También como profesor me tengo que como que dar a descubrir, ¿no? Delante de ti
y trato sobre todo siempre de lo que la palabra de Dios nos menciona a hacer uso. Es decir, mi bibliografía principal es la Biblia en sí misma. No trato de ocupar otros libros. Más sin embargo, de repente algunos compendios de otros teólogos, de otros maestros, de otras personas doctas en el tema, pues también las usaré y te las subiré en tu plataforma Neo. También he considerado para esta clase en lo particular, y no porque eh, crea que no es bueno o que no nos va a servir, más bien al contrario, porque nos va a servir, creo, por eso usaremos otro libro, y el libro que usaremos aproximadamente en unas lecciones más avanzadas será el libro de El propósito de la iglesia de Rick Warren, ¿no? Una iglesia con propósito. De todas maneras, no te preocupes, cualquier bibliografía y cualquier libro, y específicamente para esta materia, yo te lo haré subir a través de tu plataforma en PDF para que no tengas que comprar nada y no hagas un gasto adicional específicamente en esta materia. Bueno, entonces, como te he comentado, también en tu plataforma y en tu correo, a tu correo más bien llegará lo que es el cronograma de esta materia, el nombre de cada una de las lecciones y cómo tú irás incursionando en ellas, las primeras 7 lecciones y su espacio de evaluación a la semana número 8 y posteriormente las siguientes otras 7 lecciones y también su semana 8 de evaluación, y con eso tendremos todo el cuatrimestre completo. Sin más que añadir, por lo menos en esta breve introducción, vamos entonces a nuestra lección del día de hoy, que comprende el análisis de cada uno de los términos, por lo menos de lo que es el título de esta materia. Vamos a ello. Como tú bien ya lo conoces, entonces el título es de esta materia: Misión y propósito de la Iglesia. 3 palabras a definir: misión, propósito e iglesia, para que entonces, incursionando en esa definición, podamos tener un objetivo propio, un objetivo claro de lo que estamos buscando y perseguiremos en esta lección y a lo largo, obviamente, de toda la materia. ¿Qué es la misión? Es la primera palabra que aparece en el título. ¿Qué es misión? Es interesante, me di a la tarea de buscar un poquito en la palabra de Dios lo que es el término misión, pero me encontré con que la palabra misión como tal, por lo menos en sus orígenes, algunas traducciones más novedosas o más nuevas, por así decirlo, no tanto las antiguas, ya tienen la palabra misión, pero casi podríamos decir que en el original o en los escritos iniciales originales de traducción, eh, pues no aparece la palabra misión. Pero por lo que describe el significado de la palabra misión es que usamos entonces esta palabra y entonces vamos a definirla. Mira, la palabra simplemente misión proviene del latín missio, con un sufijo que es onis. Entonces podríamos decir que la palabra del latín es missionis, y en ese sentido entonces nos describe lo que es un encargo que una persona recibe de hacer una cosa en un sitio determinado. Nuevamente, misión nos podría decir entonces que es un encargo que una persona recibe de hacer una cosa en un sitio determinado, en especial cuando se trata de asuntos aparentemente importantes, como de delegado, ¿no? Es una comisión, es una delegación. Por otro lado, también ese mismo término nos describe otra definición: objetivo que una persona debe alcanzar por encargo de otra. Esto ya nos dará una idea entonces de por qué usamos la palabra misión de la iglesia. Obra benéfica o desinteresada que una persona o una colectividad se siente obligada a realizar. En este término entonces ya podríamos entrar dentro de esta tercera definición: la obra benéfica o desinteresada que una persona o una colectividad se siente obligada a realizar. Allá podremos empezar a utilizar términos más religiosos. En cuestión de religión, incluso se usa por definición el trabajo de evangelización o de ayuda en general que personas de una entidad religiosa realizan en países lejanos
o de diferente región a la cual ellos son originarios. Esa es otra definición. La religión también tiene otra definición, y es que hay un lugar en el que están establecidos, incluso los misioneros, que no tiene que ver nada con su lugar de origen. Ok, conjunto de personas que viajan a un sitio con fines diplomáticos, militares, científicos o incluso de otro tipo. Bueno, podríamos incluso, otro diccionario define de una manera muy simplista que la misión es directamente la predicación o peregrinación de actos religiosos en algún pueblo o en alguna región. Eso es lo que nos daría el significado o más bien las definiciones de misión. Pero me gustaría pensar entonces en las primeras dos definiciones que te menciono. El encargo que una persona recibe de hacer una cosa en un sitio determinado. O por otro lado, el objetivo que una persona debe alcanzar por encargo de otra. Podemos entender entonces que es simplemente una encomienda. Misión, la palabra misión es una encomienda. Pero no es tan importante tanto en sí misma la palabra encomienda, sino todo lo que conlleva alrededor. Porque cuando una persona encarga algo o cuando una persona encomienda algo a otra, para que verdaderamente cumpla un objetivo específico, tácito, completo y obviamente haya éxito en el objetivo, el encargo debe de venir con diferentes descripciones. El encargo debe de venir con una gama amplia de solicitudes o de requisiciones en ese encargo, para que entonces cuando llegue a su cumplimiento esa misión, en específico ese encargo, entonces no haya queja de que no se cumplió con la misión o de que no hubo o de que no hubo éxito en sí misma en la misión. Entonces, nuevamente, el encargo en sí mismo no es tan importante como las características del encargo. Todo lo que hay alrededor del encargo, lo que define en sí mismo o lo que se esté pidiendo que se haga de una manera específica y categórica es lo que de alguna manera define en sí mismo a la misión. Pero bueno, dejamos ahí un poquito el término de la misión para pasar entonces al término del propósito. Y entonces uniendo esas dos palabras trataremos de llegar a entender qué es lo que perseguiremos en toda esta materia con respecto al término iglesia. Por otro lado, el término, déjame nada más hacer algo rápido aquí, en el documento que tenemos abiertos y que tú también vas a tener una facilitación del mismo. Por otro lado, vamos al término propósito. El término propósito en sí mismo nos va a generar un poquito más de percepción de lo que queremos generar en esta materia. El término propósito aparentemente nos dice algo más o menos así. También propósito viene del latín, propositum. Es una palabra también en sí misma que si tú te das cuenta que como proviene del latín, entonces no se genera en el entorno bíblico, el propósito como tal. Más sin embargo, a mí me gusta pensar en lo que pudieses unir de conceptos para poder definir la palabra propósito también dentro de lo que viene en la Biblia. Y ahorita analizaremos eso. Bueno, este diccionario nos define así. Del latín propositum. El propósito es la intención o el ánimo de hacer o de dejar hacer algo. Fíjate, esta definición ya nos incluye incluso la voluntad, la intención de la voluntad, ¿no? En el habla cotidiano se suele utilizar en la expresión a propósito como sinónimo del término adrede para señalar una acción deliberada, generalmente perjudicial o molesta para un tercero. El propósito también es un objetivo, algo que se quiere conseguir y requiere de esfuerzo y de ciertos sacrificios. Puede tratarse de una meta relacionada con el desarrollo personal. Como se aprecia en la oración, mi propósito es terminar la carrera en 2 años y después viajar a Europa a buscar trabajo como profesional. Ok, podríamos pensar entonces que el propósito es el fin en sí mismo.
es la meta, el target, ¿no? Como diríamos en inglés. Ese objetivo a alcanzar con respecto a la misión. Por eso entonces usamos estos dos términos. Misión, todo lo que comprenda el desarrollo del encargo de esa delegación, pero propósito, el objetivo al cual deberemos de asirnos para poder tener éxito en la misión desarrollada. Entonces, por ejemplo, podríamos definir de una manera muy sencilla que el término misión nos va a dar todas las características de lo que debemos de hacer y el objetivo es más bien el propósito. Entonces, tratando de entender lo que es la misión y el propósito de la iglesia, trataremos de ver entonces cada una de las características de lo que la iglesia debe de estar haciendo y debe de estar forjando en sí misma, cada uno de los orígenes y cada uno eh, de las bases sólidas que la iglesia debe de tener con un objetivo en particular, es decir, con un propósito en sí mismo. El propósito también trataremos de erogarlo de las escrituras para que de esa manera pues podamos desentretejer verdaderamente cuál es el corazón de Dios con respecto a la iglesia. Pero nos falta una palabra entonces. Pensemos nuevamente entonces de una manera muy sencilla. Misión es cada una de las características, todas las implementaciones, todo ese desarrollo de lo que se debe de hacer. Propósito sería en sí mismo la meta. Por ejemplo, vamos a pensar rápidamente en un ejemplo muy burdo y muy práctico. Pensemos que nuestro objetivo es pintar una pared. La pared en sí misma a lo mejor mide unos 13 metros cuadrados, ¿no? ¿Qué es lo que necesitas para poder pintar la pared? ¿Cuáles son los implementos? ¿Cuáles son todas las cosas necesarias que vas a requerir para poder cumplir ese objetivo, ese propósito, pintar la pared? Entonces estaríamos hablando de la misión, esa delegación. Se te encomienda que hagas, que pintes la pared, pero que la pintes. Si el propósito no dice específicamente de qué, la misión debe denotar específicamente de qué color debes de pintar la pared. Y no solamente de qué color, con qué tipo de pintura. Y no solamente con qué tipo de pintura, sino qué aditamentos o qué implementos necesitas, eh, este, qué utensilios necesitas para poder pintar. A lo mejor lo vas a hacer con brocha, a lo mejor lo vas a hacer con pincel, a lo mejor lo vas a hacer con una máquina, a lo mejor necesitas escalera, a lo mejor necesitas un banco, a lo mejor necesitas que esté sombreado, porque si estás el sol, el tipo de pintura que vas a usar puede lastimar el fin en sí mismo y que no quede bien la pintura. Es decir, todas esas características que conllevarían el saber cumplir ese propósito sería parte de la misión. Entonces, para poder entender la misión y el propósito específicamente de la iglesia, vamos a definir, por último, lo que sería la palabra iglesia. La palabra iglesia, esa sí viene en la palabra de Dios, desde los escritos originales, y viene eh, de dos palabras en particular en origen. Ek, que específicamente es afuera, y klesios, que es congregación o asamblea. Entonces, lo que de alguna manera el término nos está diciendo eclesia, en término griego, es que se convoca a personas, a un grupo en particular a reunirse, pero que salgan de sus hogares, que salgan de donde se encuentran, que salgan tras bambalinas y se congreguen en un lugar y específicamente, por lo que dice esta definición en sus orígenes, público. Eclesia nos denota entonces lo que es un llamado a afuera o llamados afuera. Te voy a leer algunas definiciones que un diccionario griego nos dice y es de esta manera.
Eclesia también es una reunión de ciudadanos llamados desde sus hogares a un lugar público, una asamblea. Segunda definición, una asamblea de la gente convocada en el lugar público del consejo con el propósito de deliberar. Número 3, la asamblea que se crea por un grupo específico buscando un objetivo en sí mismo en su reunión. Entonces, otra definición dice, cualquier reunión o multitud de hombres reunidos por casualidad tumultuosamente. Entonces, el término eclesia nos está dando o denotando por lo menos dos características. Lo que es una reunión, eso ya es por demás decirlo, de personas que específicamente son llamadas desde donde se encuentren a un lugar físico y específicamente público. No nos dice mucho lo que sería el término para denotar su misión y su propósito, ya que incluso una de las definiciones de lo que estamos mencionando específicamente en este diccionario griego del término eclesia, nos dice que simplemente pueden ser reunidos por casualidad. Entonces, pues de alguna manera no nos dice mucho en sí mismo. Lo que podremos utilizar son los versículos bíblicos. Recuerda que no voy a utilizar de otras fuentes, más cuando sea necesario, así será, que no sea la Biblia. Entonces, eh, específicamente podremos utilizar los versículos bíblicos que nos puedan dar esa denotación cuando se usa la palabra iglesia para tratar de entender entonces por qué el término iglesia se utilizaba en esas porciones bíblicas y entonces entendiendo que eran personas que eran llamados fuera, de sus hogares, que eran de alguna manera para reunirse en un lugar público, entonces entendiendo nada más esa definición podemos ver por qué eran llamados fuera cuando leamos esos pasajes. La primera la primer aparición del término iglesia nos la da Jesucristo. No asimismo en el término iglesia de un común general en los tiempos de Jesús, pero sí la primera aparición bíblica del término iglesia nos la menciona Jesucristo en Mateo capítulo número 16. Esto tú lo puedes buscar en una concordancia, tan sencillo como pones la palabra iglesia y entonces buscas dónde están sus apariciones, ¿no? Lo puedes hacer también en una concordancia griega, y entonces puedes buscar la palabra eclesia y dónde aparece por primera vez, ¿no? Específicamente para hacer lo que ahorita te estoy motivando a que hagamos juntos, que busquemos la palabra eclesia y que busquemos dónde aparece en la Biblia y entonces en el contexto en donde aparece empecemos a forjar su definición y empecemos a forjar su misión y empecemos a forjar su propósito. Como te comento, eso ya lo hicimos un poquito y entonces nos vamos a Mateo capítulo número 16, la palabra iglesia. Recordarás un poquito también de cuál es el contexto de cuando Jesús utiliza por primera vez esta palabra. Muchos estaban ahí discutiendo, dice la palabra del Señor, con respecto a que si Jesús era algo, era el Hijo de Dios, o si era simplemente un profeta o era un maestro. Y Mateo capítulo 16, versículo 13 específicamente nos dice que Jesús viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, pregunta a sus discípulos diciendo, bueno, ustedes, quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entendiendo Jesús que había esta discrepancia entre quién era él para los otros hombres, entonces le preguntó a sus discípulos, a sus seguidores. Y entonces Jesús, con esta pregunta tan aparentemente sencilla, pone en jaque a los discípulos y los discípulos empiezan contestando. Algunos, versículo 14 de Mateo 16, le dicen, bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen Elías, otros dicen Jeremías o alguno de los profetas. Él les dice, bueno, ok, eso es lo que los hombres están diciendo, ¿no? Están pensando que yo soy Juan el Bautista, están pensando que yo soy Elías, que yo soy Jeremías o algún profeta. Pero vosotros, ustedes que me están siguiendo, ¿quiénes dicen o quién dicen que soy yo?
E inmediatamente en Mateo 16:16, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Ok, entonces Mateo 16, del 17 al 19, es nuestro foco de atención en esta primera lección. ¿Por qué es importante hacerle una pequeña exégesis a esta porción de la palabra de Dios? Porque si no lo hiciéramos, entonces no entenderíamos el principio de la misión y el propósito de la iglesia. Ya las palabras de Jesús son bastante fuertes si las tomamos de forma tácita. ¿Por qué? Porque te he de comentar que de hecho hay una de las iglesias universales en este mundo que conocemos como Iglesia Católica, que toma estos versículos como base bíblica y escritural para darle toda la misión y propósito e inicio de lo que es la Iglesia Católica. Tú debes de entender, y ya lo verás cuando analicemos historia del catolicismo en otra materia, quien te toque ser tu maestro probablemente lo analizará. Ellos creen fuertemente en un papado, en una paternidad erogada y decretada por el mismísimo Jesús en autoridad suprema a través de los hombres. Y obviamente ese papado es dado como un inicio a través de las palabras y de las formas de gobierno y de institución religiosa y eclesiástica de lo que fue Pedro. ¿Y por qué Pedro? Porque Jesús aparentemente en estos versículos le está diciendo, tú Pedro, entonces eres la roca sobre la cual edificaré mi iglesia. Y entonces de ahí es que entonces surge el sistema papal. Tú y yo no vivimos bajo un sistema papal, vivimos bajo un otro sistema eclesiástico y religioso, si así lo queremos entender. Pero, y por lo mismo también tenemos que entender que si el pueblo católico usa estos versículos, muy probablemente es porque hay un mal entendimiento de lo que estos versículos, a lo mejor de forma tácita, nos están dando a entender. Pero sí también tengo que ser muy reiterativo. Uno de los inicios de lo que es la definición de misión y propósito de la iglesia se encuentra circunscrito a estos versículos. En estos versículos es donde nosotros podemos entender y definir la palabra iglesia. Lo voy a volver a leer, pero un poquito desde atrás, para que entonces generemos la fuerza de lo que es el entendimiento. Ya veremos en métodos de estudio bíblico y obviamente en otras materias como en hermenéutica y en exégesis bíblica, el uso de la interpretación y de desmenuzar la palabra de Dios. Pero aquí me voy a adelantar, simplemente vamos a darte por entendido algunos de los conceptos y muchas cosas que van a aparecer en esta porción bíblica. Yo voy a tomar entonces desde Mateo 16:13. ¿Por qué? Jesús viene a una región de Cesarea de Filipo en donde se da cuenta que dentro de la gente, del pueblo general, muchos no están entendiendo verdaderamente quién es Cristo. Ese es el primer punto a entender en este pasaje bíblico. Muchos no están entendiendo verdaderamente quién es Jesús. Por otro lado, cuando Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? En pocas palabras es lo que está diciendo. De entre ellos empiezan a contestar, bueno, ellos piensan, e inmediatamente como que se lavan las manos, pero ellos dicen, ellos piensan que tú eres Juan el Bautista.
Otros piensan que eres Elías reencarnado. Otros piensan que eres Jeremías o alguno de los profetas incluso, de los profetas fuertes, ¿no? Del Antiguo Testamento. Él les dice, bueno, eso es lo que la gente está diciendo. Ustedes, los que me están siguiendo, los que ya llevan tiempo asimilando mis palabras y viendo mis hechos, viendo mis acciones, ¿quiénes dicen, bueno, más bien, y vosotros, quién dicen que soy yo? Es entonces cuando se friquean probablemente todos los discípulos. ¿Y por qué digo todos? Porque obviamente solo hay uno que responde. Y hemos de entender que no solamente eran los 12 los que estaban con Jesús para cuando menciona estas palabras. Hay muchos más. Entonces, dentro de esa gama de personas que estaban siguiendo a Jesús, solo uno responde y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, vamos a tratar de desmenuzar el entendido de esta respuesta por parte de Pedro. Lo primero que debemos de entender es el significado de las palabras que vienen mencionadas en esta frase como tal. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es muy importante entonces que veamos la fuerza de esta palabra, de esta frase. Número uno, no está presuponiendo. Número uno, no está dando a lo mejor, no. Pedro está dejando tácito una frase con una fuerza tan radical como lo que es el Hijo del Dios viviente y el Cristo, pero ya lo aboca directamente a la persona de Jesús. Entonces, para Pedro ya le había quedado claro que Jesús era la encarnación viva, humana, de ese Dios invisible al cual la religión judía había buscado y adorado desde sus inicios. Fíjate qué interesante, el bien pudo haber dicho, eres el Dios, eres el hijo del Dios de Abraham, eres el Dios, el hijo del Dios de Jacob, eres el hijo del Dios de Isaac, porque la mayoría de las apreciaciones con respecto a Dios que se dan dentro de un entorno de religión judía en sus inicios, evocan la frase de el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y en algún momento, si nos lo permite alguna materia, me gustaría interactuar con lo que es el significado de esta frase, y no solamente por lo que sea en exégesis, sino por lo que el mismo judío concibe en sí mismo con el término Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Pero lo que sí te quiero mencionar es, Pedro, como judío, bien podría haber adoptado esta herencia de mencionar a Dios como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Mas sin embargo no lo hace así. Y tú dirás, bueno, es que a lo mejor para ti es propio y es muy fácil de entender. Bueno, es que simplemente se le ocurrió a Pedro decir el Hijo del Dios viviente. No, 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 no. Algo que es importante entender es la cultura judía. Y eso siempre tendremos que hacerlo en cualquier exégesis y en cualquier interpretación bíblica, en cualquier hermenéutica. Y es importante entonces de notar que, nuevamente, para los judíos, la descripción de Dios no era ¿cómo poderlo decir de una manera más fácil? Para los judíos, la descripción de Dios en sus orígenes no estaba circunscrita a lo etéreo o a términos eh, abstractos y un poquito literarios, a lo mejor si lo puedes decir así, eh, ahí de entendimiento y de razonamiento profundo, filosófico. No, esa no era la concepción de Dios para los judíos en sus orígenes. La concepción de los judíos con respecto a Dios siempre se dio en el entorno de la manifestación de Dios hacia los judíos.
De ahí entonces que vienen muchas apreciaciones con respecto a Dios. ¿Y por qué digo muchas apreciaciones? Nosotros conocemos los nombres de Dios por lo que la Biblia nos dice. Ese famoso Jehová Rafa, Jehová Jireh, Jehová Nisi, Jehová Elo o Eloah, en ese sentido, ¿no? Elohim, Adonai, esas frases en apreciación de Dios, nosotros las conocemos porque bíblicamente, aparentemente, así nos las describen. Pero el judío debemos entender cómo se dio su apreciación de Dios. La apreciación de Dios no se dio en el entorno escritural, no se dio en el entorno de lo que Adonai significa, de lo que Elohim significa, de lo que Rafa significa o el tetragramatrón. No, el entorno de la concepción de Dios para un judío se dio siempre en entendimiento de cómo Dios se expresaba. Y por eso entonces es que aparecen los diferentes nombres de Dios. Por ejemplo, si Dios en la concepción humana se manifestaba como fuego, entonces para el judío era el Dios fuego. Y no porque fuera el dios fuego como los aztecas o los mayas, no, 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 te estoy diciendo eh, cuál es la manera de entender a Dios según los judíos. Y es más, yo ni siquiera diría según los judíos si me quiero referir a los orígenes, según los hebreos. Los hebreos, Abraham no entendía a Dios por entenderle de forma escritural y de pergamino y de forma dogmática, filosófica. No, 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 no. Así no entendía a Dios, a Abraham a Dios. Abraham entendió a Dios por cómo se le manifestó. Y por cómo se le manifestó, entonces fue que le dio nombre, como Jehová Jireh, de una manera muy particular, específicamente en Génesis, cuando Dios le pide a su hijo y entonces Dios da el sustituto de ese sacrificio de Isaac y entonces es que para Abraham existió Jehová Jireh. Entonces, estas apreciaciones de cómo el hombre hebreo o judío asimilaba el entendimiento de Dios, nuevamente no se daba en un entendimiento escritural o literario o filosófico. No era así. A nosotros como hijos, como cristianos, la mayoría de las veces lo primero que se nos presenta es ese entorno escritural y ese entorno bíblico y ese entorno filosófico de concepción de Dios. Y así es como nuestros padres o nuestros maestros de escuelita dominical nos dan la apreciación de quién es Dios. Y entonces, por entendimiento de lo que dice la letra, nosotros repetimos categóricamente, Dios es esto, Dios es aquello, Dios es esta persona. Más sin embargo, a mí me gustaría más bien tratar de entender que la manera en cómo los hebreos contextualizaban a Dios era mucho más, a lo mejor más difícil, pero también más fácil. Lo voy a decir nuevamente. Era más difícil, es más difícil a lo mejor para nosotros porque si tratáramos de entender a Dios por cómo se relaciona con nosotros, entonces a lo mejor caeríamos en el paganismo de otras religiones y de otras culturas incluso, relacionando a Dios directamente, no por lo que hay detrás, sino al Dios fuego, ahora sí, relacionando al Dios agua, al Dios guerra, al Dios, y entonces seríamos como los aztecas o como los mayas, teniendo a nuestro Dios Tlaloc, teniendo a Nezahualcóyotl, teniendo a Huitzilopochtli, ese tipo de dioses, ¿no? No, por eso sería más difícil en nuestro tiempo. Pero por otro lado, también sería más fácil. ¿Por qué? Porque muchas de las veces, sobre todo, piénsalo así rápidamente, muchas de las veces en donde está implícita la palabra Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, inmediatamente hay una respuesta categórica dominguera, ¿no? Como algunos lo podrían decir. Decimos la frase, ¿no? Dios es amor, Dios es esto, Dios es el papá de Jesús, pero porque lo vemos en la letra, no porque verdaderamente se haya manifestado ese Dios a nuestras vidas y entonces haya una conexión de relación y de identidad relacionando a Dios y entendiendo verdaderamente ese Dios. Nuevamente, el hebreo entendía perfectamente a Dios por cómo Dios se relacionaba. Por eso te digo que de una manera muy categórica
el hebreo en sus orígenes siempre, y el judío así lo asimiló, porque lo hemos de ver también en escritos del Nuevo Testamento, siempre se relacionaba a Dios como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Nuevamente me encantaría poder adentrarme mucho más profundo en estas tres frases y apreciaciones. Pero lo que nuevamente entonces es interesante es que Pedro no utilice esa concepción de Dios. Utiliza directamente una concepción, por lo que Jesús también contesta, espiritual y netamente de definición proveniente del corazón de Dios. Pedro dice, el Hijo del Dios viviente. Ahorita me salté el Cristo, pero ahorita lo voy a mencionar. El Hijo del Dios viviente. Esa frase está relacionando directamente, por, por definición, que Jesús para Pedro era la encarnación directa de Dios, el Dios viviente, el Dios creador, el Dios existente, el Dios latente. Ese era Jesús, o ese es Jesús, porque no ha dejado de existir, por supuesto. Por otro lado, entonces, la relación de ese Dios viviente nos da también otra categoría. Pedro, en el entorno en el que ya probablemente él creció y se desarrolló como judío, también podemos entender que existían otros dioses que se adoraban, otros dioses que se buscaban. Los romanos tenían también sus propios dioses en ese tiempo. Y algo que es interesante mencionar es que Pedro ubica de una manera directa con esta frase al Dios que está por encima de todos los dioses, al Dios viviente. Siempre hubo una discusión con respecto a la manifestación de Dios, desde todos los tiempos. ¿Por qué? Porque incluso lo podemos ver con el ejemplo de Elías en el libro en el primer libro de Reyes, capítulo número 17, 18, cuando está con esos profetas de Baal y les pone, bueno, entonces si tu Dios es importante, si tu Dios es bueno, si tu Dios tiene poder, hagamos entonces un altar y demos sacrificio y entonces veamos de qué Dios es el que manda fuego del cielo para que se consuma el sacrificio y entonces ese será el Dios. Como que pone a prueba a los otros dioses, ¿no? Que se estaban adorando en ese monte, ¿no? En ese monte en particular. Lo que sí te puedo entonces mencionar es, siempre ha habido una discusión con respecto a la manifestación de Dios. Incluso hoy en nuestros tiempos, podemos también mencionarlo, hay una gran discusión entre si Dios existe o no existe por su manifestación. Y de ahí incluso dos películas que salieron hoy contemporáneas a nosotros con respecto al título Dios no está muerto. Es muy, muy interesante tratar de definir, y muchos dirían, ¿no? Por apreciación, que Dios no está muerto por lo que dice la Biblia, Dios no está muerto por lo que dicen los escritos, Dios no está muerto por lo... No, no, no. Aquí es muy interesante más bien que también Pedro refiere la mención de un Cristo viviente, del Hijo del Dios viviente, porque ha visto la manifestación, porque ha visto ese poder, porque ha visto esa relación directa con un Dios que sí es activo, que sí tiene vida. La palabra viviente en el griego nos denota en esta porción bíblica esa actividad, esa situación de generación de vida. Esa es lo que nos está diciendo la frase. Y al darle la connotación de hijo directamente de Dios, entonces nos está dando también que esa misma vida, esa misma latencia, esa misma actividad está inherente y está expresada y manifiesta en Jesús. Por otro lado, le dice, tú eres el Cristo. Y ahora sí voy a mencionar entonces la palabra Cristo. La palabra Cristo, obviamente en griego, significa ungido. Tú eres el ungido. Y Cristos o la apreciación cristoia puede ser también sobre la unción.
El término ungido o unción significa de forma directa embadurnado o embarrado o completamente inundado, ¿no? Esa es la palabra ungido. Piensa, yo siempre he dicho un ejemplo muy soso y muy bobo probablemente a tus oídos de lo que significa la unción o el ungimiento o incluso lo que significa la palabra Cristo. Imagínate tomar una cosa, lo que sea, tomas una cosa, tomas un artefacto, tomas un utensilio y lo metes en un balde y en un bote lleno de mayonesa. ¡Pum! Y lo sumerges. Y una vez sumergido ahí, a lo mejor esperas 5 minutos, 10 minutos, una hora, no sé, lo que tú quieras esperar, e inmediatamente lo sacas. ¿Cómo sería la manifestación de ese artefacto o utensilio que metiste? Pues obviamente completamente lleno de mayonesa. Y a lo mejor si hubiera tenido recovecos o huecos en sí mismo, entonces tendría por dentro mayonesa y tendría por fuera mayonesa y tendría color a mayonesa y tendría olor a mayonesa y tendría sabor a mayonesa. Esa es la mejor definición de la palabra Cristo. Lo que verdaderamente está diciendo es, ya entonces por definición, tú Jesús, tú al que me está preguntando, tú estás embadurnado, tú estás completamente lleno, hueles, sabes, tienes el color, tienes el tamaño, tienes toda la apreciación. ¿De quién? De Dios. Tú eres el Hijo, la manifestación en carne, hijo de tigre pintito, la manifestación en carne de el mero Dios que emana vida. Muy probablemente podríamos entender que cuando Pedro ya relaciona esto es porque también ya vio la vida que salía de Jesús. Es decir, Pedro ya vio con sus propios ojos, palpó con sus propias manos, sintió en todo su ser la vida que salía de Jesús. Y por eso lo relaciona entonces con esta tremenda frase. Es importante, y aquí es donde voy a hacer un alto rápido, es importante que entendamos entonces esta frase. Esta frase es el inicio y propósito en sí mismo de lo que es la iglesia. Y ahorita, y conforme vayan pasando las lecciones, no ahorita probablemente, pero conforme vayan pasando las lecciones vamos a ver por qué esta frase es tan importante y debería de seguir siendo importante hoy, en plena manifestación de lo que es también la iglesia de Jesucristo. Muy importante. Ante tal frase y ante tal respuesta de Pedro, Jesús le dice, wow, Pedro, Simón, hijo de Jonás, eres doblemente dichoso, que es lo que significa bienaventurado, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Lo que está diciendo aquí Jesús en su respuesta es, no hay literatura, no hay pergamino, no hay ciencia humana que te haya podido decir y dar a entender lo que acabas de decir, Pedro. Eso solamente pudo provenir de mi Padre, que está en el cielo. Lo primero entonces que debemos también de entender es que entonces la frase que Pedro dice es la que tiene la validez tan fuerte como para generar misión y propósito de la iglesia. Y así lo vamos a ir mencionando. Versículo 18. Yo también te digo que tú eres Pedro. Primero le dijo, versículo 17, que eres Simón, hijo de Jonás. Pero después le dice que él es Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ok, fíjate qué curioso. Es propio decir de arquitecto o de ingeniero civil, si lo quieres ver así, por términos simplemente ahí para adornarme, ¿no? En esta clase. Pero es propio decir que al mencionar el material con el cual se va a edificar la iglesia, ese material en particular, según la exégesis rápida de este pasaje, y ahí es donde se equivocó la iglesia católica, no es Pedro. Lo que a Pedro le está diciendo es
una forma de darle su lugar a Pedro, porque él fue el primero que concibió esta clase, esta frase. Pero fíjate, dice, yo también te digo que tú eres Pedro, le cambia nombre. Ya no es Simón, hijo de Jonás, ahora es Pedro, Petra, ¿no? En griego, o Petrus, ¿no? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre Pedro le está diciendo, sobre la persona de Pedro está diciendo que edificará la iglesia. No, está diciendo que sobre esta roca. ¿Cuál es la roca? La frase, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese es el material, ahora hablando de arquitectura o de ingeniería, ese es el material que usará Jesús para edificar su iglesia. Puedo decir y detenerme rápidamente, hay muchas iglesias hoy todavía en nuestros tiempos, y no solamente refiriéndome a la Iglesia Católica, sino refiriéndome a muchas otras congregaciones y denominaciones e iglesias en el mundo. Hay muchas religiones e iglesias en el mundo que su material de edificación no es Mateo 16:16. No lo es. Y conforme vaya pasando, nuevamente te digo, las clases, veremos nuevamente en profundidad lo que verdaderamente significa entonces fundamentar una congregación, fundamentar una asamblea, un llamado a que salgas afuera y te congregues y te reúnas con un propósito. La materia prima debe ser Mateo 16:16. Y no porque yo lo esté diciendo, sino porque Jesús lo dijo en Mateo 16:18. Y sobre esta roca, la roca habla del material, pero específicamente porque Jesús lo menciona roca, lo habla de la dureza, lo habla de la fuerza, lo habla de la fortaleza que va a brindar ese material a la iglesia de Jesucristo. Y fíjate que es tanta la fuerza y es tanta la dureza y es tanta la complejidad de resistencia y de poder que tiene ese material para poder sustentar la iglesia de Jesucristo, que incluso Jesús le añade, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y estás hablando de una institución fuerte como lo que sería específicamente entender a qué se está refiriendo Jesús con respecto a las puertas del infierno. A toda ese gobierno diabólico que Satanás ha instituido después de haber sido destituido de los cielos y haber sido exiliado. No prevalecerán, no prevalecerán, no prevalecerán. Entonces Pedro es el fuerte, Pedro es el fortachón, Pedro es la cabeza de la iglesia. No. Pedro es la columna vertebral de la iglesia. Pedro, la persona de Pedro, es la persona que debemos de seguir todos y debemos de ser como Pedro para que entonces hagamos una iglesia sólida. No. La frase de tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, es lo que genera la fuerza. Y vamos a ver, como te digo, más adelante, entonces, por qué es lo que genera esta fuerza. No prevalecerán contra ella. Y ahora sí, se voltea y entonces queda en una encrucijada, pero ahorita vemos un poquito de exégesis, Mateo 16:19, y Jesús le dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Ok, aquí hay una implicación directa en cuestión de la manera en cómo está escrito en el griego. Y la primera implicación es que a Pedro se le dieron las llaves del reino de los cielos. Y por eso entonces nuevamente la Iglesia Católica toma como el primer papa a Pedro. Y de hecho incluso no, bueno, los chistes lo cuentan así, ¿no? Que hubo una vez, fulanito de tal, y llegó al cielo y le abrió San Pedro, ¿no? O incluso las fábulas o las frases de cuentos que hablan de que la gente llega al cielo, mencionan entonces que Pedro es el portero, ¿no? Pedro es el que está abriendo porque él tiene las llaves de los cielos. Pues de aquí sale, ¿no? De estos versículos sale la verdad, esa apreciación y esa expresión. Lo que sí te puedo decir es que, pues obviamente no hay nada más equívoco que eso.
Lo que sí está mencionando es que a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Con respecto a qué? Con respecto a al versículo anterior. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas no prevalecerán contra ella. A ti, Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos, lo que introduce para poder gestar el inicio de ¿qué? De mi iglesia. Eso sí pudiese ser también interpretado. Entonces, que Pedro tuviese el- pues sí, la encomienda de parte de Jesús, pero también la delegación en poder para poder iniciar esta asamblea de Jesucristo, entonces podemos entender que sí, que Pedro fue ese iniciador. Y a lo mejor sí, como la Iglesia Católica lo pudiese pensar, pues como que fue el primer jerarca o el primer líder. Mas sin embargo, podemos entender que Jesús vio en Pedro la capacidad de poder generar esa asamblea. Y es muy interesante, porque Pedro es al que más adelante en Juan, capítulo número 20, en ese camino al lado de la playa, es donde aparentemente pudiésemos ver el cumplimiento de este versículo, en donde le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contestaba, tú sabes que te amo, y después termina diciendo, bueno, tú sabes que te quiero, pero después Jesús le termina dando la encomienda, le termina dando pues sí, el objetivo, la delegación de decirle, bueno, entonces Pedro, apacienta a mis ovejas. Podríamos decir que eso pudiese estar unido a este versículo. Mas sin embargo, entendiendo meramente solo lo que este pasaje nos está diciendo es que en Pedro recayó la responsabilidad de levantar y de edificar las primeras bases de la iglesia. Pero no solamente en Pedro, sino que si también usamos de una buena exégesis y de una buena interpretación, es que entonces, ¿quién tendrá las llaves del reino de los cielos? La iglesia. Y todo lo que atare en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatare en la tierra será desatado en el cielo. ¿Quién tendrá ese poder? La iglesia. Y esto también nos lo pudiese aterrizar otro pasaje bíblico en Efesios capítulo número 1, en esos versículos del 20 en adelante, en donde se menciona que ¿quién es la plenitud de aquel que todo lo llena? La iglesia, el cuerpo de Cristo, su iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena. Entonces, hemos de entender que todas estas implicaciones no están recayendo solamente sobre Pedro. Sí, porque obviamente también era de los primeros discípulos y recayó en que Pedro dijo la frase, fue el que probablemente primero tuvo ese discernimiento y esa revelación, y me atrevería a decir, para no adelantarme completamente, fue el primer ungido de parte de Dios para tener esa interpretación y esa revelación de que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces, siendo del primero en razonar y tener este ungimiento de parte de Dios, por así decirlo, entonces es que recae en él esta expresión de fundar la iglesia o empezar a cimentar la iglesia, la asamblea, esa congregación. Y a ti te daré las llaves del cielo, de los reinos. Entonces también recayó en Pedro, pero recae en la iglesia. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. También recayó en Pedro, pero también recae en la iglesia. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Recae en Pedro, pero recae en la iglesia. Es como decir también que Pedro en ese momento se constituyó a sí mismo en roca usada como material para fundamentar el reino o en la iglesia en este caso. Y otro pasaje que podemos utilizar específicamente es 1 de Pedro capítulo número 2, en donde Pedro mismo menciona que nosotros ahora que creemos, nosotros ahora que hemos sido llamados a arrepentimiento y que nos hemos arrepentido y que Dios nos ha bendecido con llamarnos hijos, entonces nosotros ahora somos piedras vivas. Entonces entendamos todo este flujo de lo que Jesús hizo en ese momento, en particular con Pedro. Pedro entendió que estaba recayendo en él la implicación de edificar la iglesia y que en él recaían las llaves del reino de los cielos y de que él tenía el poder en donde
en él recaía esa unción también de ser piedra, porque por eso le cambia el nombre, ya no será Simón hijo de Jonás, sino Petra o Petros. Pero por otro lado también vemos la implicación de ¿qué? De que Pedro entiende que no solo recae sobre de él, sino que en su misma carta nos expone a nosotros ahora como hijos de Dios, como participantes ahora de también volvernos piedra. Entonces podríamos decir que en esa delegación Pedro también nos cambia el nombre a nosotros, también nos dice Petros o también nos dice Petra. ¿Entendemos un poquito eso? Bueno, lo vamos a ir entendiendo porque lo vamos a ver conforme vayan avanzando las clases. Pero bueno, entonces, en la iglesia, resumiendo el día de hoy, esta lección, recae ¿qué? Recae el poder de tener las llaves del reino de los cielos, recae el poder de que todo lo que se ate en la tierra será atado en el cielo y todo lo que se desate en la tierra será desatado en el cielo. En la iglesia debe de recaer ¿qué? El uso del material primo, ¿no? O la materia prima para hacer una iglesia o edificar la congregación. Es decir, ¿cuál es la roca? ¿Cuál es ese material? La frase que estamos viendo de tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres ese ungido, tú eres ese embadurnado, tú eres ese que huele, que sabe, que manifiesta, que hace y que expresa al Dios viviente. Eso es lo que entonces significa la frase del Hijo, tú eres el Cristo, del Hijo del Dios viviente, y ese es el material, que implica un poquito más lo que vimos abajo con respecto al poder y cualidades. A lo mejor ya estamos empezando a desmenuzar parte de la misión, es decir, parte de las características y parte de todas las implementaciones de las cuales Jesucristo eh, capacita, ¿no? O da a la iglesia para que cumpla entonces su propósito. Entonces, su misión es tener las llaves del reino de los cielos. Su misión es atar y desatar en la tierra para que quede atado y desatado en el cielo. Su misión o parte de la misión es entender que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, y hablando específicamente de la iglesia. Y la materia prima es que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es el inicio de lo que hoy tratamos con respecto a misión y propósito de la iglesia. Vamos a ver con otro pasaje en el siguiente video cómo podemos unir esto con respecto a la misión y propósito de la iglesia. Pero debemos entender que si somos honestos, si somos francos, si somos completamente leales a la palabra de Dios, estos versículos que leímos del 16 al 16-19 de Mateo, son los que nos dan la base, no solamente escritural, sino la base de poder, la base sustancialmente espiritual de lo que es la misión y el propósito de la iglesia. ¿Cómo se relaciona estos versículos con todo lo que veremos a lo largo del cuatrimestre? Y no solo a lo largo del cuatrimestre, como te digo, ¿cómo se relacionan estos versículos con tu ministerio? ¿Cómo se relacionan estos versículos con la iglesia en la cual hoy participas? Pues la verdad vas a tener que hacerle un fuerte análisis, porque bendita historia, si hay algo fuera de lo que se relacione con esta base, con esta roca, con esta materia prima de lo que Jesús entrega y ha dispuesto así para edificación de su iglesia, entonces, pues siendo honestos como ministros, tenemos que meter un freno y analizar nuestras vidas y analizar las congregaciones o iglesias donde nos encontramos y ver si verdaderamente estamos en una iglesia de Jesucristo. Eso es importante analizar. Pero bueno, si hay dudas, si hay algún comentario, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy con respecto al video. No sé, nuevamente vamos a tratar de tener nuestra interacción semana a semana a través de correo electrónico o de WhatsApp, o también de llamadas videoconferencia, para que todas tus dudas me las hagas llegar y puedas estar ahí pues haciendo lo propio, ¿no? Que no te quede nada, que puedas hacer, que puedas asimilar la materia. Como te darás cuenta, en el cuatrimestre todos los maestros tenemos una misma intención: darte 2 videos de clase
de 1 hora, hora y cuarto, hora y media, dependiendo, este, 2 videos cada semana, más aparte poder interactuar contigo en cuestión de dudas y eso. Este es el primero de los 2 videos para esta primera semana, en donde buscamos como propósito definir la palabra misión, definir la palabra propósito y definir la palabra iglesia, para que entonces entendiendo las características que debe tener la iglesia y cuál es el objetivo de la misma, entonces definiendo esas palabras, ahora nos adentramos en este primer video, en esa base sólida, escritural, que por lo menos humildemente encuentro que esto es la base, no hay otra base por la cual puedas empezar. Es como nuevamente un arquitecto pensaría, oye, no puedes empezar sin vigas, no puedes echar el colado, no puedes echar la losa si no tiene todas sus traves, si no tiene todas sus vigas. Entonces la materia prima de lo que es la edificación de la iglesia y la estructura completa de la iglesia y aún incluso los adornos que pueda tener la edificación de la iglesia como un candelabro, una cortina o todo, están sobre la base del material roca, que es la frase de Mateo 16:16. Eso es lo que vimos el día de hoy. Y cómo esa frase y cómo todo lo que dice Mateo 16 en el versículo 16 al 19 puede ser utilizado para la edificación o fundamento o sustento de una congregación, iglesia, asamblea de Jesucristo. Entonces es lo que iremos viendo en los otros videos. Por hoy, en este primer video, no te dejo ninguna tarea, solamente analiza, te dejo que vuelvas a leer Mateo 16, del 16 al 19, para que esto esté fresco en tu mente, para que cuando vayamos avanzando, entonces se vaya forjando esta solidez en el estudio de la palabra del Señor. Y sobre todo porque, como te digo, más adelante vamos a usar del libro de Una iglesia con propósito, de Rick Warren, y entonces, con mucha frialdad, en amor, simplemente porque estamos estudiando, no pretendo ir en contra ni de Rick Warren, ni tampoco de desacreditar, o no acreditar lo que él está haciendo o sigue haciendo allá en Saddleback y en las diferentes zonas donde él ya tiene ministerio. Lo que sí pretendo es ver en un análisis frío si verdaderamente lo que él expone en su libro tiene que ver con lo que Jesús expuso en su libro. Así de fácil, ¿no? Muchos de repente diseñamos nuestros libros, pero no tomamos en cuenta al libro por excelencia, que es la palabra de Dios. Entonces, por eso empezamos así, creo yo, con el pie derecho. Y pues entonces, sin más que decirte en este video, déjame tus comentarios, déjame tus apreciaciones, nuevamente tus dudas, y con todo gusto estaremos en una política de puertas abiertas y de mentes abiertas para poderte expresar y aclarar y comentar y aún, ¿por qué no?, modificar cualquier situación que encuentres. Si el video, incluso nosotros en la universidad, pues sí, siendo francos al ejercicio de nuestra docencia, pues somos teólogos, más sin embargo, pues no somos ingenieros y tampoco somos de grabación y tampoco somos de ese tipo de cosas. Si tú encuentras otra manera o has utilizado otras maneras de grabación, que nos digas, oye, te faltó aquí el audio, te faltó esto y para iluminar de forma diferente haz esto, entonces háznoslo saber también para poder mejorar. Siempre deseamos mejorar nuestras grabaciones, siempre deseamos mejorar la manera en presentar esto. Sí, siempre en los procesos que tenemos en la universidad son perfectibles. Entonces, si tú nos puedes también dar tus comentarios para poder hacer estas mejoras, con todo gusto serán bien recibidos y nos encantaría hacerlo así. Bueno, en el nombre de Cristo Jesús, te bendigo, te doy gracias por tu atención en esta materia y en esta primera lección. Esperamos vernos en el siguiente video. Cuídate mucho, Dios te bendice.